¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de las generalidades de lo que tiene que ver con el curso. Bueno, las generalidades del contenido del mismo. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a ver es esto. Las generalidades de unos sistemas osteoarticular, muscular y nervioso. ¿Por qué tenemos que hablar de estas generalidades? Porque básicamente todo lo que vamos a ver tiene que ver con esto, o sea, con el cuerpo humano y cómo a partir de allí podemos aplicar muchos de los conceptos. Entonces, bueno, aquí les comparto algo. Bueno, cuando nosotros hablamos de una asignatura que se llama morfofisiología, más allá de lo que vimos hace 8 días, ¿ustedes qué entienden por morfofisiología? O sea, para todos, para los que están allá y los que están acá. Una preguntita antes de que empiece. Generalidades del sistema que era, profe. ¿Perdón? Generalidades del sistema muscular, nervioso y óseo. Pues, profe, yo entiendo que Apaga tu micrófono y no hablas ahí. Profe, no te escucho. Listo, entonces cuando nosotros hablamos de morfofisiología, tenemos que hablar de algo que se llama las ciencias morfológicas. Entonces, cuando hablamos de las ciencias morfológicas tienen que ver con la anatomía, con la histología y con la embriología, porque ellas son las encargadas de estudiar la forma. O sea, morfo es forma, logía, estudio, logos. ¿Listo? Dentro de esa campo de las ciencias morfológicas, pues está la anatomía. Entonces veamos un poquitico como el origen de ella, desde las raíces que la componen. Entonces, por ejemplo, la palabra anatomía tiene una raíz griega que significa descomponer, cortar. Y hay una partecita también que se puede asimilar a, a un concepto, perdón, que se llama disecare, que es disecar, cortar. Estos señores hablan de que la anatomía es la encargada de estudiar los cuerpos organizados. Y cuando hablamos de estudiar los cuerpos organizados, debemos de hablar de lo siguiente. Un cuerpo va a tener una estructura que es una célula. Esa célula, dependiendo de sus características y con otras características de otras células, se une y va a formar algo que se llama un tejido. Ese tejido, como tiene características similares, se une y va a formar un órgano. Ese órgano va a formar un sistema. Y a esto es lo que le llamamos los cuerpos organizados, o sea, la estructura organizada, célula, tejido, órgano, sistema. Entonces, por ejemplo, piense en un sistema. El sistema nervioso, listo. Entonces, dame el nombre de un órgano que esté en el sistema nervioso. El nombre de un órgano, el cerebro. Ahora dame el nombre de un tejido. El tejido nervioso. Y dame una célula que haga parte del sistema nervioso. La célula nerviosa o la neurona. Entonces, por ejemplo, ustedes van a trabajar en algo que se llaman redes neuronales. Ustedes en ingeniería van a trabajar eso. ¿Y qué es lo que van a hacer?
simular o acercarse a lo que es el comportamiento de las neuronas. ¿Listo? Otros señores, estos señores son muy cercanos a nosotros por acá, hablan de que las ciencias morfológicas es la que se encarga de estudiar la estructura del cuerpo. Entonces, todo el cuerpo humano está organizado de esta forma, todo. ¿Listo? Listo. La anatomía se va a dividir en varias partes. De estas muchas, ustedes en algunas van a trabajar. Entonces tenemos una anatomía bioscópica, que es una anatomía de superficie, una macroscópica, una de sistemas, una topográfica, una del desarrollo, una microscópica y una radiológica. Esta microscópica entonces tiene que ver con la citología, que es el estudio de la célula, la histología, que es el estudio del tejido, y la patología, que es el estudio de las alteraciones de las dos anteriores. Eso es lo que se encarga. ¿Qué sistemas tenemos en el cuerpo humano? Entonces tenemos el sistema esquelético. Ahí tenemos huesos, articulaciones. ¿Para qué nos sirve ese sistema? Para dar soporte, para proteger y para dar estabilidad. Tenemos el sistema muscular. En el sistema muscular, entonces, tenemos un músculo esquelético, un músculo liso y un músculo cardíaco. Su función, generar movimiento, mantener la postura y generar energía. ¿A partir de qué? De la contracción muscular. El sistema nervioso, entonces tenemos un encéfalo, la médula espinal, los nervios, y esto regula las actividades corporales por medio de impulsos nerviosos. ¿A qué velocidad cree usted que viaja un impulso nervioso? ¿A qué velocidad cree que viaja un impulso nervioso? $100 metros por segundo. O sea que si ponemos a un impulso nervioso a correr contra Usain Bolt, ¿cuántos metros le tenemos que dar de ventaja para que lleguen iguales? ¿Ah? ¿Cuántos metros tendríamos que darle de ventaja? Usain Bolt corre los 100 metros creo que en 9.5 segundos. Y un impulso lo recorre en un segundo los 100 metros. Entonces, ¿cuánto le doy de ventaja? ¿Cuánto le doy? No, para que llegue. No, pues, o sea, no, pues igual si los dos se paran en el partidor, el impulso hace así y ya llegó. Sí, 10, o sea, ¿cuánto tendría? Le tengo que dar como 90 y más de 95 metros de ventaja. Cosa que cuando arranque, lleguen parejos, más o menos. El sistema endocrino, entonces aquí tenemos unas glándulas que regula las actividades del cuerpo y eso tiene que ver con el sistema nervioso. De hecho, hablamos de un sistema neuroendocrino. Tenemos el sistema tegumentario, que tiene que ver con la piel, el cabello, las uñas, las glándulas. Cumple una función de protección del cuerpo. Y el sistema urinario, entonces tenemos que ver con los riñones, los uretres, la vejiga, y es la encargada de eliminar los desechos a través de la orina. Tenemos el sistema cardiovascular. Entonces en él tenemos un órgano como el corazón, tenemos los vasos sanguíneos, venas, arterias. ¿Cuál es su función? Transportar oxígeno y nutrientes y recoger el CO2 y los desechos. Tenemos el sistema linfático, que es una vía paralela al sistema cardiovascular. Tenemos el sistema respiratorio, muy de moda hace 2 años o 1 año para acá, conformado por la cavidad nasal, la tráquea, los bronquios, los pulmones, y es el responsable de generar el intercambio gaseoso entre el medio externo y medio interno. A eso le llamamos respiración. El sistema digestivo, entonces tiene una estructura como la cavidad oral, el esófago, el estómago, los intestinos, y es el responsable primero de la degradación de los alimentos
absorber los nutrientes y desechar lo que no vamos a utilizar, y el reproductor es el responsable de la continuidad de la especie, y tenemos que ver con gónadas masculinas, que son los testículos, y gónadas femeninas, que son los ovarios. ¿Cómo? Ah, sí, no, pero eso aquí está, porque están hablando de los parte femenina acá. ¿Listo? Bueno, entonces para entender el cuerpo humano, que es fundamental en todo lo que hagan, si ustedes, por ejemplo, van a hacer un dispositivo de interacción con el humano, pues deben de entender el cuerpo, cómo funciona, porque no tiene sentido que desarrolles algo sin tener idea de cómo funciona el cuerpo. Entonces, el cuerpo humano, para poderlo entender, se ha dividido en planos, y los planos son unas líneas imaginarias que tenemos. Entonces, los planos van a estar relacionados con algo que ustedes han visto, por ejemplo, en la física, que son los ejes. Entonces vamos a dibujar aquí 3 flechas que me van a relacionar los 3 planos. Entonces, tenemos un primer plano que me va a dividir el cuerpo en 2 mitades, que es este, que se llama el plano frontal o el plano coronal. Ese plano divide el cuerpo en 2 mitades. Una mitad que está orientada hacia adelante, que nosotros le vamos a llamar anterior, y una mitad que está orientada hacia atrás, que se llama posterior. Nosotros no vamos a hablar de adelante, atrás, sino de anterior y posterior. Tenemos otro plano que me va a dividir el cuerpo también en 2 mitades. Una mitad derecha y una mitad izquierda. Y ese plano se llama el plano sagital. Y tenemos un último plano que me va a dividir el cuerpo también en 2 mitades. Se llama el plano transverso y me lo va a dividir en una mitad superior y una mitad inferior. ¿Listo? Ojo, esos son líneas imaginarias. Entonces, a partir de estos planos, yo voy a tener unos ejes. Ejemplo, el plano frontal que me divide el cuerpo en anterior y posterior va a tener un eje, que aquí lo pinté de color rojo, que se llama el un eje, aquí está de color azul, que se llama el antero-posterior. O sea que cualquier movimiento que yo haga en ese sentido va a estar en relación con ese eje. Vamos a tener el plano sagital con este eje de color verde, esta flecha, y el eje sería lateromedial, y tendríamos el de color rojo, sería el plano transverso con el eje supero inferior, o sea, sobre los cuales el cuerpo humano se va a mover. Listo. A partir de esos planos existen unos términos de dirección para poder entender de qué estoy hablando. Voy a dividir el cuerpo aquí en 2 mitades. Lo que se acerque al cuerpo en relación con el plano mediano o el plano sagital se va a llamar medial y lateral. Lo que se acerque a la línea media va a ser medial. Lo que se aleje de la línea media va a ser lateral. Tenemos el plano frontal. Entonces, este plano me va a dividir el cuerpo, ya sabemos, en 2 mitades. Y aquí van a haber 2 conceptos. ¿Qué puede ser? Anterior o ventral, posterior o dorsal. Tenemos el plano transverso.
Este plano transverso también me va a dividir el cuerpo, ya sabemos, en dos mitades, superior e inferior. Sin embargo, me va a plantear dos términos adicionales. Si va hacia la parte superior, va a ser superior o cefálico, y si va hacia la parte inferior, va a ser caudal. O sea, caudal de cola hacia abajo. Va a haber otro término, que esto es según la posición de las estructuras en comparación al tronco. Y son los términos de proximal y distal. Estos términos son relativos. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo acá. Tenemos aquí la mano y el antebrazo. ¿Cuál de las dos estructuras está más cerca al tronco? ¿El antebrazo o la mano? El antebrazo. Entonces, lo que esté más cerca al tronco le vamos a llamar proximal. Entre el antebrazo y la mano, el antebrazo va a ser proximal. O sea que la mano, como está más lejos, sería distal. Ahora comparemos otros dos. El brazo y el antebrazo. ¿Qué está más cerca al tronco, el brazo o el antebrazo? El brazo. O sea que el brazo pasaría a ser. Entonces, ¿qué pasó con el antebrazo que antes era proximal? Pasa a ser distal. Los términos de proximal y distal son términos relativos. O sea, dependiendo contra qué lo esté comparando, va a cambiar. Y tenemos otro concepto que tiene que ver con una cavidad. Entonces, lo que está dentro de una cavidad, pues hagamos aquí este dibujo. Lo que está dentro va a ser interno y lo que está afuera va a ser externo. Esos términos siempre van a ser en relación con una cavidad. Entonces, piense una cavidad del cuerpo y dame un nombre de algo que esté interno y de algo que esté externo. ¿El estómago? ¿Sí? Bueno, ¿en qué cavidad está? En la cavidad abdominal. Aquí está. Entonces, él está interno. Entonces, dame algo que esté externo. ¿Cómo? Dame el nombre de algo que esté, o sea, el estómago estaría adentro. ¿Y qué estaría? Eso sería interno. ¿Y qué sería externo? O sea, de la misma parte. Sí, de la misma parte. Entonces, el abdomen, el músculo del abdomen, el recto del abdomen. Entonces, el estómago sería interno y el abdomen, el músculo recto del abdomen sería externo. En ocasiones, esos términos se tienden a confundir. A nivel de la rodilla, nosotros tenemos un menisco, tenemos dos meniscos. Uno que es medial y otro que es lateral. Entonces, hay veces que se dice que el menisco medial es interno y el menisco lateral es externo, pero está mal dicho, porque se debe decir medial y se debe decir lateral, no interno y externo, porque la rodilla no es una cavidad. ¿Listo? Dame un poquito más duro, por favor. Va a ser medial o lateral, dependiendo. Lo que pasa es que según el término y según la parte del cuerpo, pues así lo voy a expresar. Solamente aplica para cavidades. Por ejemplo, tenemos la cavidad craneal, acá arriba. Internamente voy a tener un órgano que se llama el encéfalo, el cerebro. ¿Qué sería algo externo en relación con esa cavidad? El hueso del cráneo o el cabello, o sea, está externo y el órgano estaría interno. ¿Listo? ¿Cómo? Sí, los órganos estarán allí. Muy bien. Van a haber otros términos que son emparejados. Entonces tenemos superficial y profundo. Un ejemplo de superficial.
La piel profundo. Bueno, siguió con la piel, sería la epidermis. Abajo tendría la dermis, o sea, superficial y profundo. Puede ser, por ejemplo, la piel, la capa más externa y un hueso, que estaría superficial y estaría profundo. Otro concepto, central y periférico. Cuando yo hablo de central y periférico, me voy a referir básicamente a lo que es el sistema nervioso. Entonces yo tengo un sistema nervioso central y tengo un sistema nervioso periférico. Central es que va por la mitad, periférico que va hacia las afueras. Voy a tener el concepto de parietal y visceral. Parietal, ¿qué significa? Que va hacia la pared. Visceral, que va hacia el órgano. Ejemplo, en el tórax tenemos los pulmones. Los pulmones tienen una pleura, un tejido que los cubre. Entonces, hay una parte del tejido que está orientado hacia el pulmón, a eso le llamamos la pleura visceral, y hay otro que está orientado hacia la pared, la pleura parietal. Y siempre que haya eso va a haber una cavidad, un espacio. Y tenemos este último concepto, ¿cómo? Hacia la pared del tórax. Como está en una cavidad, recuerda que una cavidad va a tener algo que lo delimita, sería el tórax. Tenemos el concepto de ipsilateral igual a homolateral, contralateral, heterolateral. Miremoslo en términos de movimiento. Si muevo la mano izquierda, bueno, sería mano derecha y pie derecho. Esos movimientos son ¿de qué lado? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿O está cruzado? Del lado derecho. Entonces, si se hacen por el mismo lado, son ipsilaterales u homolaterales. Y si muevo, por ejemplo, la mano derecha y el pie izquierdo, ¿esos movimientos son contrarios? Entonces, esos movimientos son contralaterales. O sea, que están opuestos. Listo. Van a ver otro tipo de términos que vamos a ver, pero estos términos en especial tienen que ver con cortes. Pues como información para que usted lo tenga porque posiblemente tenga algún campo de interés allí. Ejemplo, aquí tenemos, este es un corte longitudinal. Entonces, a través de una herramienta diagnóstica como un TAC o una tomografía axial computarizada, yo puedo hacer un barrido de lo que estoy revisando y luego puedo ver estructuras internas sin necesidad de tener que partir la pierna. Por ejemplo, en la primera, aquí tengo un corte transverso y aquí tengo un corte de tipo oblicuo. Ahora, pueden haber traumas que generen eso, o sea, algún tipo de accidente lo puede generar, pero normalmente con este tipo de herramientas puedo revisar lo que está sucediendo internamente. Listo. Nosotros vamos a hablar de unas posturas. Esas posturas básicamente son tres. Una que es la postura bípeda, que es estar de pie. Una postura que es la sedente, que es la que tenemos en este momento la gran mayoría. Y una que se llama la postura de cúbito. La postura de cúbito es estar acostado, que posiblemente sea una postura que en estos momentos algunos de los que están en la clase la tengan. Ahorita los llamamos a ver si los despertamos. Entonces, cuando hablo de postura de cúbito, esta postura puede variar. Si está de cúbito supino es boca arriba. Si está de cúbito prono es boca abajo. Y si está de cúbito lateral, está acostado de lado. Pero puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Yo tendría que decir de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo.
Recuerden que estos son generalidades, son cosas de información general. Entonces vamos a hablar del esqueleto humano. El esqueleto humano, ¿qué tipo de tejido va a tener? Óseo. ¿Qué órganos? Huesos. ¿Y qué sistema? Pues el sistema óseo. Como generalidades, el esqueleto humano va, en un adulto, va a tener 206 huesos y va a presentar dos esqueletos. Un esqueleto que relaciona la cabeza y el tronco, a eso le llamamos esqueleto axil, y otro esqueleto que tiene que ver con las extremidades, extremidad superior y extremidad inferior. Y a eso le llamamos el esqueleto apendicular. ¿Listo? El esqueleto axil entonces va a presentar 80 huesos, el esqueleto apendicular 26. Si los divido entre esqueleto superior e inferior, entonces voy a tener miembros superiores 64 huesos, miembros inferiores 62 huesos. A nivel del esqueleto axil, entonces 28 huesos en el cráneo. En el tórax voy a tener 24 costillas, el único hueso flotante del cuerpo que se llama el hioides. En la columna vertebral voy a tener, en términos de huesos, 26 huesos. Sin embargo, en términos de vértebras, que es la estructura, la unidad funcional de la columna, voy a tener 33. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. ¿Por qué cree usted que hay una diferencia en la misma columna al decir que tenemos 26 huesos y 33 vértebras? Bueno, resulta, chicos, los que están al otro lado me escuchan porque los siento muy callados. ¿O no están por ahí? Sí, profe, se escucha bien. No, bueno, ¿los despertamos? No. ¿No? No, uno nunca sabe. El hioides es un huesito que está en el cuello. Ubica la manzana de Adán, es la parte más prominente del cuello. ¿Listo? Ahora, lleva el dedo, el índice, por ejemplo, hacia arriba, hasta el mentón. Y de allí, llévalo un poquitico, o sea, lo devuelves y sostenerlo allí. Ahora, traga. Cuando tragas, vas a sentir que algo baja y algo sube. ¿Sí lo sintieron? O sea, está por encima de la manzana de Adán. La manzana de Adán realmente se llama el cartílago tiroideo. O sea, está por encimita. ¿Listo? ¿Solo lo tienen aquí? No, la manzana, o sea, el cartílago tiroideo lo tenemos todos, hombres y mujeres. Lo que sucede es que en los hombres hace parte de una característica sexual secundaria que es el engrosamiento de la voz. A todos nos pasó cuando teníamos como 11, 12, 13 años que la voz tenía unos tonos graves y unos tonos agudos, ¿cierto? El famoso gallo. A todos nos pasó. Ahí es cuando el cartílago se hace un poco más anterior y tracciona las cuerdas vocales. Por eso tenemos un tono grueso de la voz. Hay hombres que tienen esa capacidad de tener tonos más agudos que el de una propia mujer. Pero hay mujeres que imitan la voz de los hombres muy bien. Pues ya es un tono, ya es un tema de educación. Ahora, como esta estructura es tan compleja de modificar, las personas que son trans, por ejemplo, hombres que se convierten en mujer, antes era muy difícil el tema de la voz, de hacerla un poco más aguda, pero ya existe un procedimiento quirúrgico que hacen que las cuerdas vocales mejoren esa condición y el tono sea más agudo. De hecho, lo hacen aquí en Colombia.
Sí, porque antes usted veía así, pues, la mujer súper bonita, 90, 60, 90 y hola papi, usted llega ahí, sí. ¿Cierto? Eso solía pasar. Bueno, entonces aquí volviendo a la columna vertebral, son 33 vértebras, comunidades individuales. Sin embargo, las 5 vértebras sacras y las 4 vértebras coxígeas se fusionan y forman el hueso sacro y el hueso coxígeo. O sea que entre estas 9 vértebras salen 2 huesos. Y el resto sí son huesos independientes. Entonces voy a tener 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 huesos lumbares, un hueso sacro y un hueso coxígeo. Y si los contas, da 26. Y tenemos el esternón, que es el hueso que está en el tórax, que permite la unión de las costillas en su parte anterior. ¿Listo? Esto es por información general. Los huesos se pueden clasificar. Entonces vamos a ver según la forma. Entonces tenemos huesos que nosotros le llamamos huesos largos o longos. Entonces su forma es longilínea. Aquí tenemos el fémur. Y resulta que estos huesos van a tener una característica. La parte más proximal va a ser la epífisis. La parte intermedia va a ser la diáfisis y entre la diáfisis y la epífisis hay una parte que se llama la metáfisis, donde hay un hueso de tipo esponjoso. Vamos a tener los huesos que son cortos o breves, son similares a los largos. La diferencia radica en que su longitud es menor. Por ejemplo, esto es un pie y este es el hueso, un metatarsiano. Se parecen en su forma, obviamente son más cortos. El segundo metatarsiano es este. Ya vamos para allá. Por ejemplo, los dedos de los pies se cuentan de medial, esta sería la línea media, a lateral. Y el primer dedo, o sea, van a ir así. El primer dedo va a ser el dedo gordo, entonces ese es el 1, y el dedo pequeñito es el quinto. Entonces vas, el primero el gordo, segundo, tercero, cuarto y quinto. En la mano sucede lo contrario, ahorita lo vemos. Porque la palma de la mano está orientada hacia adelante y se cuenta de lateral a medial. Siempre el primer dedo va a ser el gordo y el quinto dedo va a ser el dedo mínimo. Entonces en la mano tengo 1, 2, 3, 4, 5. Los dedos de la mano también tienen nombre: pulgar, índice, corazón, anular y meñique. Tenemos los huesos planos. Estos huesos los voy a encontrar en la cabeza. Acá. Estos huesos tienen una característica, que van a tener una lámina externa y una lámina interna, y en medio de las dos va a haber un tejido. Y a ese tejido le vamos a llamar diploe, tejido que está aquí. Esos huesos son, digámoslo, muy frágiles y se pueden romper con facilidad. Dime. ¿Los qué? No, esto es una memotecnia en los libros de anatomía que han pintado los colores, los huesos de color para poderlos identificar mejor. Pero no tiene nada que ver. Ahora, lo que sí se sabe es que cuando nosotros hacemos ejercicio, si salimos a trotar, si salimos a levantar, si hacemos pesas o cualquier deporte que tenga un impacto,
Los huesos en su estructura interna van a presentar unas microfracturas pequeñitas y eso permite que se hagan más fuertes porque absorben más calcio a partir de esa lesión. Lo mismo sucede con el músculo. Si voy a hacer ejercicios, si hago lagartijas, si hago fondos, si hago pesas, el músculo va a sufrir unas microrupturas, perdón, unos desgarros muy pequeñitos y eso va a permitir que el músculo pueda crecer. Eso sucede. Entonces muchas veces vamos al gimnasio y quedamos adoloridos. Entonces nos dicen por ahí que eso es ácido láctico. No, eso es ácido láctico. No, eso no es ácido láctico. Es una lesión que tenés en el músculo que te está generando ese dolor. El ácido láctico es un sustrato intermedio de algo que se llama el ciclo de Krebs. Entonces, cuando se hace ejercicio, nosotros tenemos un ejercicio que es aeróbico, un ejercicio que es anaeróbico. Aeróbico con presencia de oxígeno, anaeróbico sin presencia de oxígeno. A nivel de la célula, hay una unidad que se llama la mitocondria, que es la que produce energía. Eso pues luego lo vamos a ver. Entonces, ¿allí qué sucede? Cuando yo hago ejercicio o genero energía sin presencia de oxígeno, es un ejercicio anaeróbico. Entonces, más o menos los 20 primeros segundos de cualquier actividad es ATP. O sea, correr 100 metros planos, o sea, en menos de 20 segundos lo has corrido. Ahí se fue. Pero entre los 20 segundos y un tiempo más adelante, que ya sería el ejercicio aeróbico, no, la presencia más posterior en términos del tiempo va a ser que el oxígeno haga presencia, pero hay una parte donde todavía no es anaeróbico 100%, pero tampoco es aeróbico. Aparece el ácido láctico. Entonces, algunos dicen que el ácido láctico se acumula en el cuerpo y te hace doler. No, él se absorbe un porcentaje importante y el resto se elimina, pero no es que se acumule en los músculos y por eso es el dolor. No, eso es fatiga muscular, eso es otra cosa. Es que allá hay muchos mitos y la idea es que usted pues pueda como ir sacando algunos mitos. Es que si la tengo aquí, hermano. Aquí. Aquí. ¿Listo? Bueno. También los huesos se pueden clasificar en irregulares. Por ejemplo, esto es una vértebra. No tiene una forma específica. Tenemos huesos sesamoideos, que son aquellos huesos que se forman dentro de un tendón. Y tenemos unos huesecitos que se llaman los huesos bormianos, que están dentro de los huesos planos. Ahorita vamos a llegar a ver las suturas y vamos a entender qué es lo que sucede allí. Bueno, los huesos, porque estamos hablando de ellos, van a presentar algo que se llaman los accidentes óseos. Esos accidentes óseos tienen que ver con características de la superficie del hueso. Por ejemplo, aquí tenemos unas salientes que son, la superficie es irregular, a eso le llamamos tuberosidad. Tenemos una saliente que la superficie es lisa, a eso le llamamos tubérculo. El tubérculo frontal, porque está en un hueso que se llama el frontal, y el tubérculo mental, que está en una parte de la mandíbula. Entonces, aquí tenemos una parte, digámoslo como un hundimiento, una depresión, le vamos a llamar fóvea. Una saliente redondeada se le va a decir proceso. Y unos agujeros, unos espacios que van a comunicar áreas que se van a llamar forámenes. Por ejemplo, esto es el cráneo y a través de estos forámenes van a pasar estructuras vasculares y también pueden pasar estructuras nerviosas por allí. Listo. Los huesos se unen a través de una unión funcional y a eso le vamos a llamar articulaciones. Entonces las articulaciones se pueden clasificar de tres formas. Uno, según el tejido. Dos,
según la forma que tenga la articulación. Y 3, según los ejes de movimiento. Entonces tenemos, vamos con según el tejido. Aquí. Según el tejido es que, valga la redundancia, ¿qué tejido está presente en medio de las caras articulares? Tenemos las fibrosas, que son articulaciones que tienen bajo movimiento. Bajo movimiento significa que se mueven poquito, pero se mueven. Posiblemente usted escuche, no es que no se mueve, no, sí se mueve, pero poquito. Tenemos articulaciones cartilaginosas. Hay presencia de un cartílago en medio de ellas y tiene un poco más de movimiento que las fibrosas. Y tenemos las sinoviales, que son las que más presencia tenemos en el cuerpo y van a tener una característica, es que presentan un líquido. Ese líquido disminuye la fricción entre los cartílagos. Es como el aceite en los pistones de un motor, disminuye la fricción cuando se está haciendo el movimiento. Y como lo dice aquí, tienen mucho más movimiento. Si yo hiciera un ranking, según el movimiento, la número 1 serían las sinoviales, por el movimiento. Las número 2 serían las cartilaginosas y las número 3 serían las fibrosas, o sea, oro, plata y bronce, según el movimiento, según la cantidad de movimiento que tiene. A su vez, las articulaciones se van a subdividir. Entonces, aquí tenemos las articulaciones fibrosas, van a tener algo que se llaman las tipo sutura. De las suturas están presentes en los huesos que están en la cabeza. Y estas suturas nos sirven como referencia para la ubicación de los planos. Esta sutura es la sutura coronal, que me permite la formación del plano coronal, que ya sabemos que divide el cuerpo en dos mitades. Y esta otra sutura es la sutura sagital, que permite la división del cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, porque de allí sale el plano sagital. Entonces, esas están allí, sino que sobre ellas se proyecta la línea. Ahora, como dicen que según la literatura no se mueven, ellas sí tienen movimiento. De hecho, hay un tipo de terapia alternativa. Bueno, alternativa sí, porque es diferente a la tradicional. Dice que tiene su propio ritmo. O sea, su propio ritmo. Sí se mueven, pero poquito. Tenemos articulaciones también fibrosas, pero se llaman sindesmosis. ¿Y una sindesmosis qué es? Es una articulación que une los huesos a través de un ligamento interóseo. Un ejemplo de ellas, la que está en el antebrazo y la que está en la pierna. Aquí hay dos huesos y sus bordes están unidos por ese ligamento. Tenemos estas que se llaman las gónfosis. Entonces, ¿qué se dice? Que hay una cavidad y a esa cavidad entra una estructura cónica. Ejemplo, los dientes. Los dientes se mueven poquito. Por eso hay tratamientos de ortodoncia. ¿Para qué? Para alinearlos. Porque ¿cómo vas a alinear algo que no se mueve? Tiene que moverse para poder que se desalinee y volverlo a alinear. Entonces, en el cuerpo todo se mueve. ¿Listo? Vamos a hablar de las articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones tienen un cartílago en medio. Pues tenemos las tipo sincondrosis, que es esta. Son articulaciones que tienen un cartílago hialino y ese cartílago tiene una característica según su estructura, que es rico en agua. Si tiene agua, ¿qué puede pasar? Se puede deshidratar. Y si sucede eso, se puede osificar, o sea, volverse rígido. ¿Dónde lo vamos a tener? En el esternón y en las uniones de las costillas con el esternón. ¿Y el esternón con qué sistema se relaciona? De lo que vimos ahorita, ¿con qué sistema? Con el sistema respiratorio. O sea que si la pared se hace rígida, ¿qué puede pasar?
que ese sistema se pueda ver afectado, porque no se va a poder expandir de la manera adecuada. Entonces, mira, como una condición natural puede tener una afectación en un sistema. Tenemos también las cartilaginosas tipo sínfisis. Aquí hay un disco de fibrocartílago. Entonces, aquí está la sínfisis púbica y aquí está la sínfisis intervertebral. El disco intervertebral es una estructura que está sometida a mucha fuerza, a mucha presión y se puede dañar. Y es una pieza, lo cambian en ocasiones por una pieza mecánica o meten un cemento para que mejore la altura del disco y la persona pueda ser funcional. Y tenemos las últimas, que son las articulaciones sinoviales. Ya sabemos que las sinoviales son las que más movimiento tienen y se clasifican en dos. La diferencia entre la primera y la segunda es la presencia de un disco. Las sinoviales compuestas tienen un disco en medio. Las sinoviales simples no lo tienen. Un disco o menisco articular. Ejemplo, la rodilla. Ahí tenemos meniscos. Esa sería sinovial simple o sinovial compuesta. Sinovial compuesta. La temporomandibular, tenemos un disco articular. ¿Sería simple o compuesta? Compuesta porque tiene disco. ¿Listo? Ahora, estas articulaciones tienen otra característica, que tienen un líquido. Ya les dije para qué es el líquido. Para disminuir la fricción entre las caras articulares por el alto movimiento que genera. Ahora, las articulaciones... Dime. Ajá. ¿Qué pasa? La verdad no recuerdo. Lo que sí sé es que al no tener ese líquido, el cartílago articular que está cubriendo las caras articulares se va a desgastar y a eso se le llama artrosis. Dime. ¿Vos? La rótula rosa con el fémur. Ajá. Sí. Lo que pasa es que allí, por ejemplo, en ese caso, mecánicamente no habría que mirar la rodilla, sino la cadera. Porque es que la cadera tiene una injerencia sobre la rodilla a partir de unos músculos que se originan allá. Uh-huh. Ajá. Ven y ponete de pie aquí un momentico, yo una cosa. Ya tenemos un conejillo de indias. Ponete de lado. No, ponete así para yo verte de lado. O sea, ahí. ¿Subiste la camisa? Hasta ahí nomás, ya calma, mujeres. No traguen saliva, tranquilas. No, es que hay una explicación, mira, desde mi punto de vista hay una explicación. Vos tu cadera la estás tirando hacia adelante y la cadera, de ahí nace un músculo que tiene que ver con la patela. Si la cadera se tira hacia adelante, por simple mecánica le está haciendo presión a la patela. ¿Qué es lo que habría que hacer? Corregir acá y pronto, salreír acá. Eso es un tema postural. Cuando quieras te ofrezco mis servicios. Después hablamos. No, lo que pasa es que muchas veces no se toma en cuenta la postura y yo por eso hago como mucho énfasis en eso. Ustedes han visto un video que anda por ahí hace tiempos de que llega la policía a hacer un operativo. Entonces hay una reja y van a entrar a una casa y ellos se suben pues por la reja y todo el cuento y llega uno de ellos y quita el prestillo y entra. Entonces muchas veces nos vamos a buscar lo más complicado sabiendo que lo más
fácil está allí. Entonces, en el mundo de la salud y en el mundo de en la prestación de servicios de salud, en ocasiones nos vamos al diagnóstico más complejo. Y muchas veces la respuesta es sencilla. No siempre quiere decir de que sea así, pero en alto porcentaje es así. Una vez sucedió, un gran amigo trabajaba en una empresa que hacía ensamble de carros. Entonces había un carro que no encendía. Te llamaron pues al hiperingeniero, al supra mega especialista en electrónica y todo el cuento. No, no, pero es que el motor, que la compresión, que una cosa y la otra, y todo el mundo dando vueltas. Vino uno de los mecánicos, digamos, los rasos, y ¿qué pasó? No prende, cuando mira no tenía bujías. Pues, ¿cuál? Ajá. ¿Era qué? Mira, yo estaba, una vez yo jugaba tenis de mesa. ¿A quién fue el que dijo que íbamos a jugar tenis de mesa? Alguien dijo que aquí, que si alguien dijo que iba a jugar tenis de mesa, que me invitaba a jugar tenis de mesa. Yo estaba pelado y jugando tenis de mesa, me enredé en el pie y me caí y me doblé la muñeca. Me toman una radiografía de muñeca y me dice el ortopedista, usted tiene osteoporosis. ¿Yo qué? Sí, usted tiene osteoporosis. ¿Cómo así? O sea, sí, usted tiene osteoporosis. Pero, no, pues es que yo me caí, me doblé la muñeca y sí, usted tiene osteoporosis. Entonces muchas veces se quedan en diagnósticos y no, pues hay que profundizar. Y a ustedes les va a pasar, por ejemplo, si hacen un procedimiento, si están reparando de pronto algún equipo o van a hacer algo, vayan primero a lo más elemental, a lo más fácil, y luego sí, vaya a lo más complicado. Entonces, como, ¿cómo? Sinovial. Sí, eso es lo que suele pasar. Ingenio Pichichi. Ujú. Ahora, hay mucha gente, por ejemplo, los que tenemos carro, los que tienen moto o algo así, hay veces vamos a un sitio y o sea, no encontramos la causa de algo y la persona llega, revisa y era esto, algo sencillo. Sí sabe eso, sí, pero la persona cuánto ha tenido que estudiar o cuánto ha tenido que vivir para saber que eso tan sencillo era la causa. Y muchas veces le damos vueltas y vueltas y es algo muy sencillo. Sí, sí, entonces, listo. Entonces, las articulaciones se pueden clasificar según la forma, pero ¿la forma de qué? La forma que tengan ellas entre sí. Entonces vamos a tener articulaciones en forma de cóndilo o condíleas, articulaciones en forma elipsoidea, articulaciones en forma de silla o sillar, articulaciones tipo gínglimo o bisagra y articulaciones trocoideas o tipo pivote. Y la otra forma de clasificar las articulaciones son según los ejes del movimiento. Recuerden que habíamos visto 3 ejes al comienzo. Uno que va hacia arriba y abajo, o sea, superior, inferior, otro que es anterior, posterior y otro que es lateral y medial. Entonces, las articulaciones, si se mueven en un solo eje, le voy a decir uniaxial o planas, porque solamente se van a mover en un eje. Si se mueven en 2 ejes, van a ser biaxiales. Y si se mueven en más de 2 ejes, van a ser poliaxiales. Como yo sé que ustedes me van a entender esto que les voy a decir. ¿Cómo? Ya te digo, espérate, verás. Entonces aquí tenemos 3 ejes. Ustedes han visto vectores, ¿cierto? Sí, bueno. Entonces resulta que si yo tengo un vector que va en ese sentido, aquí,
y si tengo otro vector que va en ese sentido, puede existir o existe un vector resultante que iría en ese sentido, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una articulación que se mueve en ese sentido y solamente en él, va a ser uniaxial. Si se mueve en los dos, le vamos a llamar biaxial. Sin embargo, por descomposición vectorial, va a tener un tercer eje. O sea que en el cuerpo humano no existen las biaxiales. Existen las uniaxiales y las poliaxiales. Por eso que le acabo de decir acá. ¿Listo? Biaxiales. Pero pues realmente no, porque si se mueven en dos va a haber un tercero. Por descomposición vectorial. Pues sabes que los vectores, si lo tengo hacia acá y tengo el otro, va a haber un resultante que es el cruce de los dos y sale en un sentido diferente. Ahí se mueve. Bueno. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Bien? Estas generalidades, esa información. ¿Cómo? Sí, señor. De todo lo que estoy hablando entra ahí. ¿Listo? Ahora, las articulaciones se van a mover según los ejes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, articulaciones que se muevan en el plano transverso. Aquí hay una que es la articulación entre la que forma entre el atlas y el axis. El atlas es la primera vértebra cervical. Esta articulación, con esta podemos decir no. Si mueves la cabeza de lado a lado, realmente lo que estás estimulando es esta articulación. Tenemos la articulación tipo bisagra. Ejemplo, la del codo. Flexiona y extende el codo. Se mueve en un solo eje. Ahora, si llevas el brazo al lado, se va a seguir moviendo en un solo eje. Si lo llevas arriba, va a ser en un solo eje. Eso ya es el hombro. Aquí ya es el hombro porque mira que el codo está fijo. Mira el codo. O sea, el codo está fijo. Mira, el codo no se está moviendo, sino es el hombro. Tenemos la forma de elipse. Aquí está la muñeca. Yo puedo ir hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. Y puedo hacer movimiento circular. Se mueven todos. Yo puedo hacer esto. No, sí se puede hacer. Sí, porque para eso está este diente. O sea, yo puedo hacer esto, adelante, atrás. Puedo llevar hacia los lados. Puedo rotar y puedo hacer el movimiento combinado. Sí, yo también pensaba lo mismo hace muchos años, pero no. Sí se puede hacer. Y tenemos esto que es una esfera, una cabeza redondeada que se va a mover en todos los ejes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los mismos ejemplos. En forma de silla, la vamos a encontrar en el primer dedo. Forma bisagra, ya lo vimos en el codo. Forma esferoidea en la cadera y el hombro. Y aquí una forma de bisagra en el tobillo. Muy bien. ¿Les parece si hacemos una pausa? ¿Hacemos una pausa? No, si quieren yo sigo. No sé. Sí, profe. ¿Hacemos una pausa? A las 4. ¿A las 4? ¿Qué? ¿15 minuticos? ¿Sí? ¿Una pausa de 15 minutos? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Son las 3:27 a las 4:42, ¿vale? ¿Profe, a las 4 o a las 3? No, que sea hasta las 4, no, hasta las 3:42. ¿La adelanto o la devuelvo? ¿O antes de esta? Antes de esta. Listo, chicos, entonces vamos a hacer una pausa. Listo. Entonces, ya dejamos las articulaciones y ahora vamos a ir a la parte muscular. De la parte muscular, ¿qué debemos entender? ¿Qué es lo que más nos interesa? Los músculos se pueden clasificar en estriados y lisos, que son los dos grandes grupos.
Los estriados pueden ser esqueléticos y cardíaco. Listo. Cuando yo hablo de estriado, es que la miofibrilla va a presentar unas bandas transversas que a través de esa banda se va a poder acortar y se va a poder alargar, y a eso le llamamos contracción muscular. Recuerden que todo lo que pase a nivel de una estructura pequeña se va a replicar en una estructura macro, por lo que vimos al comienzo. Una célula, un tejido, un órgano, un sistema. Pasa lo mismo. Entonces, una de las propiedades que tiene el músculo es la propiedad contráctil. ¿Listo? Los músculos pues, van a estar cubiertos por un tejido. Entonces, la capa, aquí viene un prefijo que es bueno que ustedes lo entiendan. Epi significa sobre. Entonces, misio tiene que ver con músculo. Epimisio, tejido que cubre el músculo. Perimisio, tejido que está alrededor. ¿Cómo? No, epi es que está sobre. Pero mira que esto es el músculo total. Cuando yo hablo de perimisio es que saco un fascículo que va a estar conformado por unas fibras musculares. Entonces, cada fascículo va a tener un perimisio que lo está cubriendo. Imagínate que eso es como una fibra de vidrio, una fibra óptica o un cable de estos de internet. Vos ves el cable, un cable de red. Los cables de red internamente tienen unos cablecitos y cada cable tiene un envoltorio. Entonces, la parte gris del cable sería el epimisio, porque es el paquete completo. Si yo cojo un cablecito, uno de color naranja, la envoltura de ese sería el perimisio. Entonces, ¿sí ves que está dentro, está cubierto dentro? Si yo saco el filamento, ese filamento tiene un envoltorio. Sería el endomisio. O sea, tomando pues como el cable. Es lo que se muestra aquí. Resulta que los músculos, cuando ellos se contraen, transfieren la fuerza generada de la contracción muscular hacia el hueso o hacia la estructura con la cual se estén relacionando. Los músculos se unen a los huesos y a esa unión le vamos a llamar inserción muscular. Entonces los músculos van a tener dos partes. Uno que se llama origen muscular y otro que se llama inserción muscular. Desde el punto de vista del movimiento, el origen muscular se define como aquel origen que se da sobre una estructura ósea que tiene menor movimiento comparado con la inserción. ¿No? Bueno, ya les explico. Hay dos componentes, inserción y origen. ¿Listo? El origen es donde nace un músculo y la inserción es donde llega el músculo. Pero yo, ¿cómo puedo diferenciar el origen de la inserción? Entonces, la estructura sobre la cual se está originando el músculo se mueve menos en comparación con la inserción, que va a tener mayor movilidad. ¿Ahora sí? ¿O tampoco? ¿Sí? Te voy a poner el ejemplo. Aquí en el brazo, síganme. Extienda el codo. Extienda el codo. Ahora flexione el codo. Saque la macana. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay un músculo en el brazo que se va a originar arriba, por acá en el hombro, pero se va a insertar aquí en el codo. ¿Listo? No, llega hasta aquí. Hasta aquí llega. Entonces, claro, la parte de arriba se mueve menos que esta. Por ende, la parte superior va a ser el origen y la parte inferior va a ser la inserción.
Te coloco otro ejemplo más fácil. En el brazo, en la mitad del brazo hay un músculo que se origina en un hueso que se llama el húmero y el músculo se llama el braquial. Y ese músculo se inserta en la tuberosidad de la ulna, que está unida al húmero y me forma la articulación del codo. ¿Quién se mueve más? La del codo, porque el otro hueso está allí. El braquial, en su origen, se mueve menos que en la inserción. Es por eso. ¿Listo? No. Entonces, como los músculos se originan y se insertan, hay un tejido y ese tejido tiene una capacidad elástica, una propiedad mecánica y a eso le llamamos el tendón. Entonces el tendón es una especie de resorte que transfiere la fuerza generada por la contracción muscular al hueso para poder generar el movimiento. Ese tendón va a tener unas fibras de colágeno, las vemos acá, y va a tener una capacidad de extenderse hasta en un 150% de su longitud total. Entonces, si tengo un tendón que mide 10 centímetros, ¿cuánto podría llegar a medir? 10 centímetros. 25. 15. Si tiene 10 y puede aumentar hasta el 150, 25 centímetros. Cuando el tendón sobrepasa su propia capacidad, se inflama y a eso le llamamos tendinitis. Entonces, si te duele un tendón es porque lo has sobreesforzado. Porque cuando te hacen las pruebas te tocan. No, o sea, por ejemplo, si comenzás a trotar, te van a doler de pronto las articulaciones. Era porque los tendones es la forma como el músculo se une al hueso. Y como has hecho ejercicio, pues vas a ver la molestia allí. Un quiste sinovial. Se llama. Entonces, los músculos van a presentar contracciones y las contracciones se van a, tienen nombres, se pueden clasificar. Vamos a colocar aquí algo para que lo tengamos presente. Aquí tengo el origen y aquí tengo la inserción. Entonces, el primer tipo de contracción que vamos a ver es la contracción isotónica. La isotónica va a generar un cambio de la siguiente forma. Si la inserción se orienta hacia el origen o el origen se orienta hacia la inserción, la longitud del músculo va a disminuir. Ejemplo, extiende el codo, flexiona el codo. ¿Qué le pasa al músculo? Se acorta. A ese acortamiento le vamos a llamar contracción isotónica. Ahora, la isotónica se clasifica en dos. Si la inserción va al origen o el origen va a la inserción, se llama contracción isotónica concéntrica. ¿Por qué? Porque el músculo se acortó. Se acorta, o sea, disminuye su longitud. Y cuando el músculo hace lo contrario, se vuelve a alargar, se le llama contracción isotónica excéntrica. Entonces, si se acorta, es concéntrica. Si se alarga, es excéntrica. Entonces ya tenemos la primera contracción. La segunda contracción es una contracción isométrica y la longitud del músculo es igual, no cambia. O sea que la inserción y el origen se quedan en el mismo sitio. Ejemplo, extiende el codo, extiéndalo y contraiga el músculo del brazo sin doblarlo. Contráelo, sin doblarlo, apriétalo. ¿Cambia la longitud del músculo? No. ¿Está contraído? Sí. Eso es una isométrica. Y nos queda una última, que es la isocinética,
¿Qué significa eso? Que la velocidad de la contracción isotónica concéntrica va a ser igual a la velocidad de la contracción isotónica excéntrica. ¿Qué tiene que pasar para que las velocidades sean iguales? Que se demoren lo mismo. Entonces, el ejercicio del codo, extiende el codo. Vamos a contar cuatro tiempos para que el codo haga su máxima flexión. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tiempos se tendría que demorar haciendo lo contrario para que sea isocinética? 4. Entonces me devuelvo. 1, 2, 3, 4. Como tienen la misma velocidad, se le llama isocinética. ¿Listo? ¿Claro allí? ¿Sí? Para poder que eso se dé, tiene que haber algo que se llaman las palancas. Había un señor que se llama Arquímedes que dijo, dame una palanca y movería el mundo. Una palanca es una pieza mecánica, es un principio de la física. Para entender todo esto, el chancuco es el siguiente. Las palancas tienen 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y las palancas a su vez van a tener 3 componentes, un componente 1, un componente 2 y un componente 3. ¿Cuáles son los componentes de una palanca? La A, que sería el punto de apoyo. En nuestro caso, la articulación sobre la cual se hace el movimiento. La P, aquí que se entienda que una P, la P sería la inserción muscular del músculo que va a hacer la contracción, que va a hacer el movimiento. Y la R sería la resistencia o el peso que yo voy a vencer. Entonces, lo que define si una palanca es de primero, segundo o tercer género es el componente que está en la mitad. Entonces, en una palanca de primer género, lo que está en el medio es la A. Colócale lo que quiera anterior o posterior. En una palanca de segundo género, lo que está en medio es la R, la resistencia. Y en una de tercer género, lo que está en medio es la P. Si te aprendes esto, ya sabes las palancas. Me es indiferente lo que yo ponga aquí o lo que ponga acá. Me interesa es esto. ¿Cómo? 3 géneros. Género 1, 2 y 3. Lo que está en medio para poder hacer el movimiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, porque dependiendo de eso va a haber una ventaja o desventaja mecánica. Y dependiendo de la estructura va a haber un movimiento. Porque no todas pueden ser de primer género. No todas van a tener el apoyo en el medio. No todas van a tener la resistencia en el medio y no todas van a tener la potencia en el medio. Entonces vamos a ver ejemplos de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos esta de primer género. ¿Listo? Usted va a encontrar que la A en algunos textos en inglés va a ser como F. La P va a ser E de energy y en algunos otros la letra R va a ser W de weight, de peso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el apoyo está en la mitad. Entonces veamos acá. Aquí tengo la articulación que une la cabeza al tronco.
se llama la articulación atlanto-occipital. ¿Cuál es el peso que va a mover o que está soportando? El de la cabeza. ¿Y qué músculo va a permitir el movimiento? El que está en la parte posterior. ¿Sí ves que el apoyo está en la mitad? Vamos a una de segundo género. Esta es una pierna. Entonces, aquí todo el peso del cuerpo se descarga en este punto. De hecho, el tobillo, cuando una persona se lesiona, es complejo o se demora en recuperarse porque es que recibe todo el peso del cuerpo. ¿Sobre qué articulación se va a mover? Sobre una que se llama la metatarsofalángica. Aquí. ¿Y qué músculo va a permitir hacer el movimiento? El que está en la parte posterior de la pierna. ¿Y qué movimiento está haciendo aquí la imagen? Una elevación de talón, o sea, se está empinando. Y cuando se hace el análisis, ¿qué está en medio? La resistencia. O sea, el peso del cuerpo que voy a mover. Y voy al tercero. Este es el más común que hemos visto. Entonces tenemos aquí la articulación del codo. Aquí tengo la inserción del músculo bíceps braquial y aquí tengo el peso que voy a mover. ¿Qué componente está en la mitad? La P. Depende del movimiento. Si estás haciendo una lagartija, para poder que la lagartija se haga, o sea, una lagartija es una flexión de codos. Si vos la estás haciendo, tenés que mirar es qué articulación te permite hacer ese movimiento. Si apoyas la mano, la articulación de la muñeca, la radiocarpiana, va a estar en extensión y ella no va a cambiar. ¿Cuál van a cambiar? La del codo y la del hombro. Tendrás que analizar es cuál de las dos es la que te permite hacer ese movimiento. Porque la mano va a quedar fija todo el tiempo. Aquí no cambia, mira. Sigue siendo el mismo ángulo. La E. Hay veces aparece la letra W o la W. O si no se queda como R. Y la A sería F. Con gusto. Ahora, para poder que los músculos cumplan su función, va a haber algo que se llama ser agonista, sinergista y antagonista. Los agonistas y sinergistas van a ser los responsables de hacer el movimiento. Estos dos. Por ejemplo, voy a flexionar el codo. Aquí. Cuando flexiono el codo, los músculos responsables de hacer que ese movimiento se dé están en la cara anterior. El agonista y el sinergista siempre van a hacer el mismo nivel o el mismo tipo de contracción. En este caso, ellos van a hacer una contracción isotónica concéntrica. Y el antagonista es el que se opone al agonista, o sea, es el contrario. Y este va a permitir que los dos primeros se muevan. ¿Y qué tipo de contracción hace este? Una isotónica excéntrica. ¿Listo? Si los tres hicieran una isotónica concéntrica, no habría movimiento, porque se están contrayendo de la misma forma. Si ustedes tienen carro o han visto que alguien maneja, si acelera y enclocha al tiempo, ¿el carro se mueve? No. No, si vos acelerar y enclochar al tiempo, no se mueve. O sea, uno no arranca. Por ejemplo, en una loma, uno muchas veces no se frena, sino que se enclocha y se acelera. Si vos levantás el clutch y seguís con el pie en el acelerador, el carro se mueve.
O sea, él arranca. Pero si tiene los dos al tiempo, no va a pasar nada. Entonces, imagínate que tener el pie hundido en el acelerador significa una contracción isotónica concéntrica. Si quitas el pie del acelerador y hundís el clutch, vas a hacer una contracción isotónica excéntrica. Pero si haces las dos al tiempo, no va a haber movimiento. Eso es lo que sucede en el cuerpo. Para poder que el codo se flexione, el músculo que está en la parte anterior debe contraerse, se debe acortar. Por ende, el que está en la parte posterior se tiene que alargar para poder que se haga el movimiento, porque de hecho no se va a dar. Y si yo cambio el movimiento, paso de la flexión a la extensión, entonces el que va a ser agonista y sinergista es el que está en la parte posterior, porque va a hacer una contracción isotónica concéntrica, y el que está en la parte anterior pasaría a ser el antagonista. ¿Qué quiere decir todo eso? Que para que nosotros nos movamos, los músculos van a estar haciendo agonistas y antagonistas todo el tiempo. El antagonista hace isotónica excéntrica. El antagonista. Imagínate que el antagonista es como el malo de una novela. Y el agonista es el príncipe azul de la novela. ¿Listo? Y hay una patología que se llama una distrofia muscular, porque es el cerebro el que da la orden de que eso se mueva. Pues, de hecho, hay un caso, yo lo vi en televisión alguna vez, de una persona que tiene un problema a nivel de la corteza motora que está en el cerebro, y esa persona, cuando está dormida, es 100% funcional. Pero apenas se despierta por un lapso, creo que de 1 o 2 minutos, se puede mover sin problema. Pero al momentico, su corteza hace que todos los músculos hagan contracciones isotónicas concéntricas. Él no se puede mover. Y es ingeniero de sistemas. O sea, el tipo es una viga, porque los músculos son supremamente definidos, pero porque él todo el tiempo está así. Todo el tiempo está haciendo tensión dinámica, pero es un problema del cerebro. Listo. A partir de todo eso, entonces, el cuerpo va a generar movimientos. ¿Y los movimientos sobre qué estructura ósea se dan? Sobre las articulaciones. Sí o sí, sobre las articulaciones, no se da en otra parte. Y estos movimientos van a ir en pareja. Entonces, aquí tengo flexión, extensión, ¿a nivel de qué? De la muñeca o articulación radiocarpiana. Flexión y extensión de qué? Del hombro. Flexión y extensión de cadera. Flexión, perdón, eso sería extensión y flexión del codo. A nivel de el tobillo, yo no voy a hablar de flexión y extensión, sino que voy a hablar de dorsiflexión cuando la punta del pie va hacia arriba, y cuando la punta del pie va hacia abajo, hablo de plantiflexión. Aunque la verdad no estoy de acuerdo con esa definición, pero pues así está escrito. Y a nivel del tronco, yo me puedo inclinar lateralmente, y a esto le voy a llamar flexión lateral derecha o flexión lateral izquierda. En algunos textos aparece la palabra inflexión. In significa no, o sea, no flexión. También a nivel de la muñeca puedo hacer dos movimientos. Supinación, pronación. Supinación es tener la palma de la mano hacia arriba, o sea, pedir. Pronación es tener la palma de la mano hacia abajo, dar. Cuando vos das algo, vos haces esto. Cuando vos pedís, haces esto. A nivel de las articulaciones esferoideas, por ejemplo, si yo me alejo de la línea media, desde el punto de vista del movimiento, le voy a llamar abducción.
Y si yo me acerco, le voy a llamar aducción, que puede ser, en este caso, a nivel del hombro o a nivel de la cadera. Y por último, un movimiento circular que le llamamos circunducción, que era lo que al comienzo me preguntaban sobre la cabeza. La cabeza cuando se mueve haciendo círculos es una circunducción. Muy bien, ya vamos a acabar. 100 diapositivas y terminamos. Entonces aquí tenemos el sistema nervioso. Listo, entonces el sistema nervioso, según los sistemas que hemos visto, ¿qué función tiene? De lo que vimos al comienzo, ¿qué función tiene el sistema nervioso? La transmisión de los impulsos eléctricos. ¿Sí? Entonces, imagínate que el sistema nervioso es como el procesador en un computador. Es el responsable de todo el funcionamiento que hay allí. Entonces vamos a tener un sistema nervioso central que va a estar conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y vamos a tener un sistema nervioso periférico que va a estar conformado por nervios espinales que van a ir hacia los miembros superiores y miembros inferiores. Va a haber otros sistemas que se llama el sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con el sistema nervioso central, pero él es el responsable de lo que nosotros hacemos. De hecho, hay algunos autores que hablan que dependiendo de la información que tengamos a nivel del cerebro, así va a ser nuestra realidad. Y algunos dirán, eso es un cliché, eso es alternativo. No, es cierto, ya está demostrado científicamente. Que todo lo que nosotros creamos que podemos hacer, lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Pero se puede. Y eso ya está demostrado científicamente. O sea, ya se sabe. De hecho, el futuro... Pues mira, algunos hablan de que nosotros, nuestra realidad, algunos hablan de que es atemporal, o sea, que no tiene tiempo. Algunos hablan de eso. Algunos hablan de que en otro lado hay unas personas igualitas a nosotros haciendo lo mismo, pero en otro lado. De hecho, se habla. El multiverso. O sea, hay muchas cosas y son ciertas. ¿A ustedes, por ejemplo, les ha pasado el déjà vu? ¿El déjà vu? ¿Sí? ¿Cómo explicar eso? Que hay veces, a mí me sucede con mucha frecuencia, como que esto ya lo dije, esto ya lo viví, pero si apenas lo estoy viviendo, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, uno como que esto, o sea, eso sirve. Pero entonces, ¿cómo entender eso? O sea, ¿cómo explicar eso? Pues existe algo que todavía no lo entendemos. Por ejemplo, el tema de la muerte. Todo el mundo habla que la muerte es algo malo, pero ¿quién ha venido de ahí y nos ha contado que eso no es así o que es así? No se sabe. Entonces, el sistema nervioso tiene que ver con eso. Y el sistema nervioso, imagínate que es un sistema de sensores que está constantemente recibiendo información. Constantemente. Está bombardeado. ¿A partir de qué? De los sentidos. ¿Qué sentidos tenemos? Tenemos la visión, la audición, el gusto, el tacto, olfato, está la propiocepción, está la estereocepción, hay varios. Eso se llama pero tiras. Se me escapa, pero sí sé cuál es. O sea, que por ejemplo, vos le decís a alguien, rascame la espalda. Pues la espalda es algo grande. Vos le decís, no, la mano a la derecha, no, arribita, arribita. ¿Cómo le decís si no lo estás viendo? Es porque el cerebro tiene esa capacidad de ubicarte. Sí. Lo averiguo y te cuento, se me escapa aquí, pero sí sé cuál es el término. No lo recuerdo ahorita. Pero... Por ejemplo, ¿cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? La neurona. Y la neurona va a tener las siguientes partes. Esto es el cuerpo, esto es
el soma, esto es el axón. Y va a tener esas cositas que se llaman las dendritas. Las neuronas se comunican con otras neuronas a través de sinapsis, o sea, conexiones. Las neuronas tienen una capacidad que es la capacidad plástica, o sea, de generar nuevas conexiones. Yo siempre les digo a los muchachos, vos llegas a la universidad, recién desempacado del colegio, tenés un grupo de 100 amigos, por ejemplo, en Facebook. Llegaste a la universidad y tu grupo de amigos se triplicó. ¿Por qué se triplicó? Porque tenés nuevos contactos. Y eso pasa con la neurona. Cada vez que tenemos información nueva en la cabeza, inmediatamente hace conexiones. Y una de las cosas que genera las nuevas conexiones y que esa información se quede allí es la emoción que está amarrada a lo que estás viendo. Sí, por ejemplo, yo les cuento un poco. Yo tenía mucho rollo con mi nombre. Mi nombre completo es José Fernando Bedoya Pérez. Y yo durante mucho tiempo de mi vida me presentaba Fernando Bedoya. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque cuando yo estaba pequeño, mi mamá cuando me iba a regañar o me iba a pegar me decía José Fernando. Y yo ya sabía. Entonces yo me quedé con ese cuento. Entonces cuando me decían José Fernando, yo, mierda, ¿qué hice yo? Yo como que, pero sí. O vea, ejemplo típico actual. Tu novia te coge el teléfono, de cierta manera te mira y te dice, ¿tienes algo que decirme? ¿Cierto, niñas? Que así se lo hacen ustedes. Y uno, no, nada, ¿en serio? Y uno, pues nada. ¿Seguro? Nada. Hasta que por fin uno, si uno no se para en la raya, paila, ahí perdió el año. Sin duda perdiste el año. ¿Quién es Juliet? No, pues el ejemplo, ¿no? Sí, está, sí, ¿dónde estaba pegada? Está pegada el teléfono. Entonces, claro, eso suele pasar, hay una emoción allí. Por eso se dice que la educación y el proceso de formación, si lo que se aprende no está basado en una emoción, perdiste el año. Ah, sí, eso ya se sabe. Sí. Sí, todo eso se sabe y ya eso lo han analizado. Entonces, aquí tenemos el nervio. El nervio va a ser una estructura en la cual va a estar presente el axón. Ya sabemos que el axón es el que va a llevar la información de la neurona hasta un sitio determinado. Va a tener unas cubiertas, un tejido muy similar al del músculo. Entonces tenemos el epineurio, que lo cubre de manera externa, el perineurio, que sería el haz de fibritas internas, el endoneurio, y una característica que hay bien internamente es que hay unas células que se llaman las células de Schwann que van a permitir que el impulso nervioso sea saltatorio. No es un impulso continuo, es saltatorio. Porque aquí en estas estructuras de las células de Schwann no hay mielina. Mielina. Son amielínicas, por eso el impulso es saltatorio. Resulta que el sistema nervioso central va a tener un juego de dos cosas fundamentales, estímulo y respuesta. Todo estímulo tiene una respuesta. Y un estímulo en el sistema nervioso central va a tener una vía de entrada, que es una vía de tipo sensitivo. Y va a tener una salida que va a ser de tipo motor. A la entrada le vamos a llamar aferencia, una entrada, y a la salida le vamos a decir una eferencia, un efector. Voy a poner un ejemplo, siempre lo pongo y si ven el video este o el de otra clase, el mismo tema, coloco el mismo ejemplo, no he encontrado otro. Me disculpa niña, no quiero ser grosero, pero lo voy a colocar. Resulta que algunos de ustedes van a la calle y pasa un tipo de esos que suele haber por allí y te toca la nalga.
¿Qué respuesta puede tener por parte de ustedes? Va sola, ¿no? Un puño. Un puño. ¿Qué más puede pasar? Sí, bueno. ¿Ah? Lo tratas mal. ¿Qué más puede pasar? No hace nada. Sí, se queda ahí bloqueada. Se puede poner a llorar. Puede arrancar a correr. Lo alcanza y le pega. Bueno, ¿listo? ¿Cuál fue el estímulo? La tocada de la nalga, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta? Alguna de las opciones que dimos. Otro ejemplo. Te toca la nalga tu novio. ¿Cuál es la respuesta? Rico. Venga, toque la otra. Venga, que no es para eso. Hágale pues. Aquí no. Mucha gente. Estamos en clase. Eso. Pregunta. ¿Cambia el estímulo? ¿Cambió el estímulo? Sí, obvio, No. profe. La nalga sigue siendo la misma. A no ser de que tenga nalga de repuesto, entonces una para este y otra para el otro. La nalga sigue siendo la misma. ¿Qué cambia? La respuesta. ¿Listo? No, porque la nalga va a seguir siendo la misma y va a ser una mano la que te va a tocar. Estamos hablando es que una mano te toque la nalga. Ahora, otro ejemplo. Te toca la nalga el cirujano plástico que te está haciendo la evaluación preoperatoria. Usted le dice, hágale pues, rápido. ¿O le pega? No creo. ¿Qué le va a decir usted? Toque. Entre más toque, mejor le van a quedar las nalgas, ¿cierto? Pues, en ese ejemplo, ¿cambia el estímulo? Sigue siendo la misma nalga. ¿Cambia la respuesta? Sí. Entonces, la respuesta se da a partir de la información que tenemos en el sistema nervioso. Cuando conocemos a alguien, uno lo conoce y no se imagina que tantas cosas podrá llegar a hacer. Pero después de que se conozca, ¿qué tantas cosas hace? Cosas que antes usted no se imaginaba. ¿Por qué? Porque hay un proceso de información que está en tu cerebro que te permite dar ese tipo de respuesta. Entonces, eso es lo que sucede con el sistema nervioso. Tenemos un estímulo y una respuesta. Por ejemplo, ahorita, ustedes vimos la parte de contracciones musculares. Muy probablemente eso no lo sabían. Hubo un estímulo que hice yo, movimos el codo, les expliqué, les hablaba, lo vieron, son estímulos, usted ya tuvo una respuesta ya. Sus neuronas hicieron clic por allá en un lado y ya sabe que eso va a tener, o eso va a ser un tipo de contracción X. Ahora hay otro tipo de sistema en el cuerpo. Aquí entonces nos lo muestra de una forma más gráfica. Entonces tengo aquí la piel, la entrada, esa es la puerta de entrada. La información sube a través de la médula espinal, llega al encéfalo. En el encéfalo van a haber unas áreas específicas. Eso lo vamos a ver luego, que procesa la información. Dependiendo del tipo de información que haya allí, sale y va a llegar al músculo que va a ser el efector. No hace parte del sistema nervioso. ¿Has comido costilla de cerdo? ¿Has visto en el medio a veces como algo blandito? Que la gente le dice que es que el tuétano o algo así. Y se lo... Eso es médula. Eso que está allí. ¿No vuelve a comer? ¡Ah! Sí, eso es la médula, que está en medio de la médula pasa por algo que se llama el canal vertebral. Sí, claro, tiene unas astas y por ahí viajan unos tractos nerviosos, sí, claro. Pero eso es lo que tiene que pasar allí. Hay información que no va a llegar hasta el cerebro. No llega, sino que aquí hay un proceso rápido de información y tengo una respuesta. A eso le llamamos arco reflejo simple. Por ejemplo, tocaste un chuzo, una agujita, ¿qué haces? O lo retiras de una, o te acercas a algo que está caliente, te retiras de una. No dejas el dedo allí, entonces haz que el profesor me dijo que hay una entrada, espérate, sube, llega a la médula, va al encéfalo, vos de una reaccionás. Es eso, arco reflejo simple. Eso se puede alterar
Si la persona, por ejemplo, tiene una patología que le altere la sensibilidad periférica, por ejemplo, los pacientes diabéticos. El pie del paciente diabético se puede complicar, por ejemplo, por que se le entierre una uñita, se le encarne una uña. Se pueden complicar por eso. O los pacientes que tienen lepra. Ellos se queman los dedos y no se dan cuenta porque han perdido sensibilidad allí. O sea, sus sensores se dañaron. Dentro del sistema vamos a tener el sistema nervioso autónomo. Dentro de él vamos a encontrar el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático, eso lo vamos a ver más adelante, ahorita es para que usted lo entienda. Entonces, va a tener el mismo juego, va a haber una entrada y va a haber una respuesta. Lo que pasa es que eso no lo hacemos de manera voluntaria. Estamos aquí sentados, está haciendo algo de frío. Si hemos tomado agua o café, nuestra vejiga, nuestro riñón está filtrando y la vejiga se está llenando. ¿Somos conscientes de eso? No. Yo le digo, vejiga, contráigase. No. Nada. Entonces, eso es algo que lo hacemos de manera involuntaria, inconsciente. Nos acostamos a dormir y nos ponemos a pensar, ¿será que el corazón va a seguir contrayéndose? ¿Será que los pulmones van a seguir ventilando? No, no. Claro. Entonces, nosotros no somos conscientes de eso. Entonces tenemos los receptores de este sistema van a estar en las paredes de las vísceras. ¿Cuáles son las vísceras? Entonces los órganos. Y el efector va a estar en las paredes del músculo liso, del sistema conducente cardíaco, que es la corriente que le enviamos al corazón, y de las glándulas. Un ejemplo típico. ¿Alguna vez les ha pasado que usted ve a una persona comiendo limón y usted comienza a salivar? Como él está allá y come limón y vos comenzás a salivar, ¿y por qué? Listo. Entonces, eso tiene que ver con ese sistema. El sistema nervioso, entonces, los dos componentes, el simpático y el parasimpático. El parasimpático es el de las funciones vitales, el que va a mantener como la calma, medidas basales. Y el simpático es el de la alarma, el de la alerta. Que en estos momentos a los que están aquí en el salón de clase les digo, listo, saquen una hoja, vamos a hacer un examen. Posiblemente a algunos se les aumente la frecuencia cardíaca, les den ganas de ir al baño y algo pasa. ¿Qué sucedió? Una alarma. O que estemos aquí y hay un temblor. Eso genera una alarma, una respuesta. Y esa respuesta está dada por el sistema nervioso, pero por el simpático. Entonces, el parasimpático, ¿qué hace a nivel de las pupilas? Permite que la pupila se contraiga. A nivel de las glándulas lacrimales, inhibe que ellas secreten lágrimas. Incrementa la salivación a nivel de las glándulas orales. A nivel del corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. A nivel de los bronquios, genera constricción, o sea, que se contraigan. A nivel del estómago, aumenta la función estomacal. A nivel del intestino, aumenta los movimientos peristálticos. Y a nivel de la vejiga, la contrae. ¿No? La contrae, por ejemplo, cuando vas a orinar. Ese es involuntario, o sea, eso no lo controlamos. Todo eso puede estar pasando aquí y no somos conscientes de eso. El simpático, ¿qué hace? Lo contrario, a nivel de las glándulas, las estimula, la glándula para que haya lubricación del ojo. A nivel de las glándulas orales, la inhibe. A nivel del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. A nivel de los pulmones, disminuye la constricción. A nivel del estómago, disminuye la función estomacal. A nivel del riñón, específicamente una parte superior que se llama la glándula suprarrenal, genera la estimulación de unas hormonas. A nivel del intestino, disminuye su frecuencia, o sea, su peristaltismo.
y a nivel de la vejiga inhibe la constricción, o sea, permite que se llene. Entonces, ese es el equilibrio que se da entre ambos. Pero esto lo hacemos de manera inconsciente. También vamos a tener un sistema que se llama el sistema nervioso somático. Ese sistema nervioso somático, relacionarlo con los sensores que tenemos en piel y que nos permiten la ubicación espacial. Entonces, toda la información que llega allí va a ascender a través de la médula, va a pasar por la parte inferior del encéfalo, que sería el tallo cerebral, y va a llegar a una corteza que está por ahí arriba. Y dependiendo de la información, esta se devuelve por las astas anteriores de la médula espinal. Bueno, chicos, por hoy creo que es suficiente. No tengo ni idea. Te cuento un poco la historia de eso.